y con una invitada de excepción que es Margarita Ledo. Así que si veis que hago cosas raras como decir la fecha es porque luego este audio va a servir para un podcast. Entonces no me he vuelto loco ni me ha dado un ictus, sino que voy a servir al podcastismo. ¿Estamos, Edu? Perfecto. Es sábado, es 9 de noviembre de 2024. Comenzamos. Y comenzamos esta edición especial del podcast de Equinótico en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, edición número 21. Estamos en Plaza de Armas, en un lugar imponente, desde el que suponemos que salieron muchos trenes. Y eso nos cruza con fantasmas del pasado y a mí me reconforta un poco. En el extremo de la mesa está mi compañero Matías G. Rebolledo. Matías, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí. Me gusta mucho decir capital hispalense. Ya está, solamente es mi aportación. Es un poco futbolístico esto de capital hispalense. Muy bien. ¿Es futbolero Mariona Borrull? ¿Qué tal, cómo estás? No, soy una decepción para el sistema en general, disfuncional completamente, pero también me siento muy a gusto en estaciones de trenes. Hay algo como familiar en este deslugar, no sé, además un poco como kitsch, ¿no? Bueno, que es un centro comercial, pero sede de festival, pero antigua estación de trenes. ¿Qué le sugiere el espacio a Margarita Ledo Andión? ¿Vos días? Bos días. Te voy a acercar un poquito el micro. Ahí estamos. No, ahí. A ver ahora. Agora. Perfecto. Bueno. Bos días. Bos días, David. Y encantada, y me sugiere la inmigración, obviamente, que es algo que tiene que ver también con la película y con recuperación de archivos migrantes. Y me sugiere la felicidad del movimiento, de moverte, de cambiar de un lugar a otro. Yo desde pequeña usé mucho el tren, incluso para escaparme de mi madrina de Orense a Lugo, porque no nos entendíamos. Yo tenía 5 años, no quería estar allí. Y me escapé en un tren y llegué. Es que los trenes han sido puerta a futuros distintos, ¿no? A oportunidades. Claro. A vidas, ¿no? Me gustan. Bueno, estamos sentados en este podcast especial con Margarita Ledo Andión para hablar de Prefiero condenarme, una película que trae este festival a la sección Nuevas Olas. Pero voy a empezar por tus apellidos, porque tú firmas Margarita Ledo Andión y es importante los dos apellidos, ¿no? Para ti. Son importantes los dos y recuperar el apellido materno a nivel público. Y por lo tanto no dejo que se me escape ese apellido. ¿Lo llevas contigo? Lo llevo conmigo y después pasa una cosa con Ledo. Ledo en gallego significa contenta, alegre, y entonces como hay estos traductores automáticos, a veces salgo una prensa como Margarita Alegre. Nombre de... Pero bueno, también me habitúo a esa doble personalidad, no pasa nada. Que lo eres. Matías, a riesgo de que se nos enrojezca un poco la invitada, dibujamos un poco el perfil de Margarita Ledo, ¿te parece? Bueno, es difícil acotarte solo a un campo, además de directora. Prefiero condenarme también en Nación, que es una película increíble en la que me pongo de rodillas, Margarita. Docente, personalidad intrínsecamente negada a los últimos cuántas décadas nos vamos del cine gallego, a lo mejor 30. ¿Más? ¿El cine gallego? Sí. No, mi primera película, Santa Liberdades, en el año 2004, 20 años. Vale, 20 llevo. años. O sea, es increíble. Yo, a experiencia personal, tengo algunos amigos en Galicia, es una figura irrenunciable, no se puede separar del cine por esa labor como docente. Y a lo mejor, si me dejas, David, quería preguntarte precisamente por eso, por esa de estar, digamos, pegada a las nuevas generaciones, de entender un poco qué viene haciendo la chavalada, un poco, ¿no? Es un poco pregunta de viejo, pero quería preguntarte por eso, por cómo estás en contacto con ello. Sí, bueno, no es pregunta de viejo porque la hacen siempre y las preguntas no pasan, ¿no? Y es verdad que se me cataloga desde el primer momento en el nuevo cinema galego y claro, por edad no podía ser, pero sí que seguramente por el tipo de peli, sobre todo en los cortos, que me gustan mucho, es un mundo que se conoce menos, pero que me gusta mucho, entra más una fase muy experimental y yo trabajo siempre con unos recursos limitados, por tiempo, porque hago otras cosas y porque es el cine que defiendo. Yo vengo de una cinematografía pequeña, mis investigaciones son dentro de lo que se llama small cinemas, y en mi caso en lenguas no hegemónicas. Y por lo tanto formo parte de las políticas de la diversidad en todos los sentidos y me pongo también al margen de muchas cuestiones del canon. Entonces ahí es donde se me incluye como parte del nuevo cinema galego, que no, bueno, es una etiqueta que ahora está desapareciendo también porque son efímeras. Y no es efímero, en cambio, mi cine. Por ejemplo, Santa Liberdade cumple 20 años, la acaba de comprar para su colección el Reina Sofía. ¡Ostras! Igual que compró Nación, pero ya en su momento. Y por lo tanto me gusta mucho este tipo de película que se mantiene, que pasa a lugares públicos, a archivos públicos, que después forman parte un poco de nuestra cultura
del cine, ¿no? Y me gusta mucho, mucho eso. Yo tengo una pregunta. Tú trabajando, ¿cómo procuras mantenerte joven también al día? Ay, Mariana, eres muy amable, pero es que yo creo que es uno de mis defectos, el hacer sonar muchas cosas al mismo tiempo, y se ven mis películas. Yo trabajo con material documental, con archivos institucionales, mediáticos, personales, sobre todo personales, trato de buscar para contextualizar, como en esta peli, que son archivos de los años 60, 70, inéditos completamente, y que nos explican el mundo del trabajo y de la seducción en el trabajo en muchas ocasiones en el área de Ferrol, un área muy desconocida, incluso para mí, nunca me había movido a nivel físico mucho por esas zonas. Y es verdad que nunca separo mucho y no es diferente la docencia o la investigación que hago con el mundo de la creación, tanto a nivel literario como cinematográfico, y creo que es una de las cosas que por carácter me mantiene, digamos, me mantiene con ganas de hacer cosas, ¿no? No sé. Has mencionado la palabra mediática, es que eres compañera, Margarita, porque no sé si llamarte periodista o comunicadora audiovisual. No, llámame periodista. Periodista. Dicen, sí. No, primero que no entiendo mucho lo de comunicadora La audiovisual. diferencia, ¿no? Sí, total. Y las terminologías nos están siempre moviendo, ¿no? Y no sabemos muy bien dónde situarnos, pero mi origen, yo estudié periodismo en Barcelona, por razones de exilio estaba trabajando en un diario con un director de aquí, Rafael González, fantástico. De aquella época se hablaba de cristianos por el socialismo, algo que desapareció. Él pertenecía a ese rango. Y tuve muchos procesos en muy poco tiempo. Y entonces él siempre funcionaba la deontología y me defendía, no tenía que proclamar mis fuentes, me agarraba al secreto profesional y a la cláusula de conciencia, que era importantísima y que desapareció, que era nadie te podía obligar a escribir ni en tu propio medio sobre algo que fuese contra tu propia posición. Con lo cual, obviamente, era muy interesante y yo me agarraba a eso cada 2 por 3. Por lo tanto, estoy muy orgullosa de ese origen, por razones del exilio, muy rápido, por hacer cosas que estaban completamente penadas. Tengo una orden de caza y captura, pero con la suerte de que ya había pasado la Revolución de los Claveles hace unos meses y me mandaron a Portugal. Y fue mi país de acogida, la ciudad de Porto es mi ciudad, y de hecho en esta película me baso en una frase de Manuel de Oliveira, sabéis que murió con 105, 106 años haciendo una película cada año, y él era portuense, se enfrentaba mucho a Lisboa, porque claro, el centro es Lisboa, el resto paisaje, ¿no? Es la frase portuguesa, el resto es paisaje. Y entonces él decía, no, son portuense. Y hay una frase que de modo recurrente apareció cuando yo estaba filmando, que es filma el habla como se filma un rostro. Por lo tanto, en las personas que intervienen, tanto las actrices como la propia Sagrario, una de las cosas que busqué fue esos registros de la voz. Y bueno, no quiero adelantar cuestiones, pero pongo un ejemplo. Melania Cruz, los registros de Melania en su voz. Yo fui a muchas obras de teatro para ver si eso era lo que pretendía y claro, estaba segura. Y además, como es de Lugo, como soy yo, pues tengo esos registros más incorporados. Totalmente. Y bueno. Bueno, como veis, vamos dibujando un perfil de Margarita Aledo antes de llegar a la propia película, a la que llegaremos. Pero se nos ha quedado un fleco por el camino que preguntaba Matías, que es tu relación con la gente joven como alumnos durante los años. Bueno. Todos los mitos que hay sobre la gente joven, ahora fíjate que estamos viendo a esas hordas de chavales con escobas yendo a ayudar a Valencia. ¿No hay un lugar común que deberíamos desterrar de la generación de cristal, la gente de Vilucha, la gente que no tiene ningún interés, que no van a sostener lo que hemos construido las generaciones anteriores? ¿Esto cuándo vamos a acabar con ello, Margarita? Bueno, yo creo que el único momento de acabar con ellos, no refiriéndolos así a ellos y a ellas, ¿no? Me lo aplico. No, digo porque nos lo incorporaron de tal manera que son ese valor incorporado que no lo notas. Estás constantemente oyéndolo y lo reproduces. Y de eso las mujeres sabemos mucho, ¿no? Que nos convirtieron en reproductoras naturales. Es decir, que bueno, o sea, cuerpos para producir carne de trabajo, fundamentalmente. Y entonces, bueno, yo creo que es la única manera. Mi experiencia docente, claro, si digo es maravillosa, no es así. Yo creo que es una experiencia muy tensa,
trabajas con recursos muy limitados. Es decir, la educación pública es muy limitada en recursos siempre, porque parece que es como una regalía que te hacen, y con grupos muy heterogéneos. A mí lo que me sorprende es el cambio que hay a veces, incluso de un año a otro. Ahora, también es verdad que sale mucha gente interesantísima y que no sabe, porque tú dices, y yo fui capaz de entregarles algo, porque es verdad, dices, pero de repente hacen cosas fantásticas. Y bueno, pues son esas satisfacciones de que hay como una continuidad en el mejor sentido, ¿no? Tú puedes continuar por contradicción también con lo anterior, con lo que intentas compartir, pero yo creo que a lo que os referíais, Matías, y tú ahora, es que o desterramos esa adjetivación constante, y pasamos a considerarnos todos y todas como ciudadanas, no solo con los mismos derechos, que obviamente ya forma parte de ese principio, sino con las mismas posibilidades. Y los mismos sueños. Los mismos sueños, exactamente. O bueno, no avanzamos en absoluto a un mundo que te permita la plenitud, ¿no? Mariona Borrul, Prefiero condenarme, presente en este festival en Nuevas Olas. ¿Cómo enmarcarías esta peli? Primero de todo, yo creo que la palabra es un ensayo, es decir, ensaya cómo devolver la voz para hacer justicia yo creo que a toda una generación de mujeres que aún necesitan de alguna forma ser contadas con toda la complejidad que sus realidades exigen. Realidades, evidentemente, estábamos hablando de vidas muy violentas, pero además muy enterradas bajo una normalidad y una normalización que en aquel momento no permitía, de alguna forma, expresar la vida que llevaban desde términos terroríficos, casi diríamos, desde términos brutales, agresivos y casi diríamos pues de una injusticia máxima, genocida en el sentido, digamos, vírico de la palabra, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma creo que es una película que trata de encontrar nuevas vías para este interés reciente del cine español, yo creo, en el testimonio de quienes no tuvieron la palabra hasta el día de hoy. Pienso en cómo, por ejemplo, este año Elena López Riera, ¿no?, ha hecho Las novias del sur, ¿no?, devolviendo también la palabra a todas estas mujeres que por fin hablan de lo que antes habían callado, ¿no?, un tema que también aparece en tu película. Y pienso en cómo de alguna forma puede ser punta de lanza para un cine del por fin hablar, que creo que es diferente al hablar simplemente, al por fin hablar. No sé cómo lo ves tú, Margarita. Bueno, lo veo perfecto, lo que acabas de decir. Sí, me gusta mucho cómo se ven las películas, porque sabes que existen en el momento en que alguien las ve y alguien las comenta, como en este caso Mariona, y me parece que lo de fijarse en ese hablar, cómo combatir y enfrentarse a la injusticia, que es clave, ¿no?, en estos casos, y que lo que nosotros decimos agroma, que emerge a lo largo de la película. Y yo creo que a mí misma, yo creo que lo que va contando Sagrario con 84 años y cómo la memoria vuelve a pasar por el corazón, nos hace reflexionar sobre cosas en las que a veces no reparamos, ¿no?, como es la violencia en el seno de la familia. En el seno de la familia. Y ya no digamos el marido que de repente, bueno, una persona que se casa muy joven, a los 16 años, ¿no?, una mariscadora, y se casa enamorada. No es algo que se case por casar, como Las novias del sur, que es encantadora y que me gusta mucho cómo termina diciendo: soy la última que rompo esta cadena, ya no voy a tener hijas. Ya no voy a tener... Bueno, estamos rompiendo constantemente ese eslabón, ¿no? Lo nuestro no es el eslabón perdido, es romper esa cadena que nos fue atando y nos fue arrastrando. Y entonces, bueno, me gusta mucho esta consideración de volver a dar voz, pero volver a dar voz no solo para recuperar algo, sino como algo activo, como algo que te mueva a ver también todo lo que se nos ocultó, que es mucho, ¿no? Matías. No, a mí la película me interesa doblemente, obviamente por lo discursivo, y quiero llevarte, Margarita, nosotros hablamos en octubre del 21 a través de un Zoom, obviamente era el momento de los Zooms, hablamos de Nación en ese momento, y tú hablabas de una cosa muy concreta que es la épica de resistencia.
Es decir, cómo estas voces acalladas, de manera, en este caso, violento, generan en sus propios relatos también una especie de tradición oral de contar lo que me ha pasado, y ahora hay que recuperar desde ahí, desde el oral. O sea, aquí hay archivo, pero también es una cuestión de legar a las generaciones pasadas ese trauma y poder sanar a partir de ese trauma. Entonces, primero en lo discursivo quería preguntarte por eso, por el concepto de la épica de resistencia y cómo resuena aquí en Prefiero condenarme. Sí, bueno, en relación a Nación, en Nación era más colectiva, porque eran las trabajadoras de una fábrica constantemente enfrentándose a las condiciones de trabajo y denunciando todo lo que iba a venir, el capitalismo corrupto, el especulativo, bueno. Y aquí es una historia, es a través de una historia personal, porque me pasó a interesar muchísimo lo personal en lo político. Ya no lo personal es político, sino la segunda parte. Gracias, Ana, si nos ponemos en plaga así un poquito, que es lo personal. Es decir, cuando decían en Stuart Hall, cuando decía, no hables en nombre de las mujeres, habla como mujer. Esto es lo que pasa aquí y esto es lo que me pasa a mí. Hablo como mujer, y cuando hablamos de la mirada en femenino, en el cine, es hablar desde tú misma. Ese tipo de transferencia constante que hay en Prefiero condenarme, ¿no? Y que se nota mucho, que lo había también en Nación, pero aquí se nota mucho porque es hacia la persona de Sagrario, con las actrices, con las performances, conmigo, y por lo tanto con su propio entorno, y cómo lo de hablar, la gran enseñanza de resistencia es perder el miedo. Esto ya lo decía Nina Simón, cuando dice, la libertad es perder el miedo. Y si no perdemos el miedo, no hacemos nada, ¿no? En cualquier ámbito. Y yo creo que esa es la gran lección de que si lo voy a hacer, lo puedo hacer y tú puedes hacerlo. Yo, si os fijáis, cuando tengáis ocasión de ver la película, los personajes, a mí me gustan las películas lentas, me acusan mucho de eso, porque para filmar los rostros o la palabra, la lentitud es necesaria, ¿no? Y las personas que hablan, lo que se llama, es decir, hablar a cámara, realmente el hablar a cámara, el miraros como ahora, estáis vosotros recibiendo. Nosotros somos parte de ese personaje que está hablando para nosotros. Cuando es alguien que te enfoca y te dice, me llamo Sagrario Rivela Fra, pero hasta los 12 años me llamé Sagrario Fra Domínguez, que eran los apellidos de mi madre. Ya sabes dónde nos situamos, una hija de soltera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es perder el miedo. Este miraros que dice Margarita Ledo es porque este podcast, que como os recuerdo estamos haciendo en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, es un podcast con público, que nos mira, sonriente. Eso quiere decir que puede circular un micrófono, que podéis preguntar si os apetece. Yo tengo 34 preguntas más, pero si queréis podéis levantar la mano. Matías también tiene más preguntas. Sí, no, perdón. Hablaba de lo discursivo y me ha venido de perlas que hables de la forma, de esa decisión de jugar entre el archivo y la reconstrucción, que me parece, primero, valiente, en el sentido de no pegarse a no casarse, digamos, con un solo relato, y al final expandir también lo que significa la no ficción, que para mí me parece muy importante, no quedarse siempre en los mimbres de siempre. No sé si esa decisión, cómo de consciente es o cómo dependiente de la construcción de la película a lo largo de la misma, va atada. Bueno, a lo largo de que vas perdiendo también el miedo, a medida que haces películas, los archivos familiares o personales amadores, me gusta más el nombre de amador, ¿no? Porque es el archivo más abierto también a otros rituales, porque claro, el familiar casi siempre lo pensamos como esos rituales a los que te obligan, ¿no? En fin, y que siempre todo es feliz y después tienes que ir a Caraí a excavar y ver dónde está la trampa. No, pero en cambio los amadores son en este sentido mucho más abiertos, ¿no? Y mucho más flexibles y mucho más imperfectos. Bueno, entonces yo con esto ya empecé en Santa Liberdade. Y recuerdo un comentario a salir de Santa Liberdade, de Cine Europa, me dice Miguel de Lira, que siempre es así, su sarcasmo. Esperaba un poquito más de ficción. Yo le decía, no sabes bien lo caro que es todo esto, chico. Pero bueno, lo fui completando y ahora, a partir de Nación, sobre todo, sí que lo que acabas de decir, pienso y pensé en que tiene que establecerse, estoy haciendo esa película desde el Female Gaze, que tiene que incorporarse la sororidad entre los materiales diferentes. Entonces, yo creo que aquí está, voy a echarme autopiropo, que está perfectamente conseguido. Quiero decir, vale lo mismo
una performance, que un material de archivo pobre, que un material de archivo televisivo, que es más caro, obviamente, y que hay que destruir eso en algún momento. Y lo digo así, Televisión Española, por favor, que eres una televisión pública. No nos hagas pagar lo que nos haces pagar por determinados archivos, y por todos los archivos, y sobre todo por los que no produces. Son producidos antes, en determinados momentos, por otras personas que a veces arriesgaron su vida y que los estamos pagando a precio, digamos, de oro. Bien. Dicho está. Totalmente. Aplausos en la sala. Bien, me alegra esta respuesta de la sala. Bueno, ya me voy a animar mucho más. No, pero no, animada ya está. Sí, ya ves que estoy hablando como si estuviese ahí, Y sobre todo, como aclaró David, que había público, pues ahora pues ya es así. Entonces, esta sororidad entre todos los materiales, entre el que es performativo, el que es testimonial, las diferentes formas, para mí es un reto de cómo llevarlo, cómo formalizar, porque realmente el gran riesgo no es tener una idea o no. Las ideas van y vienen, después la clave, y aquí os voy a nombrar una maestra muy querida aquí, que es Agnès Varda, decía siempre, la inspiración, te pasa 50 veces al día, ¿no? Ves a alguien, dice, el problema de las películas, lo más doloroso, es formalizarlas. ¿Qué forma adoptan? Y dices, y es muy decepcionante a veces porque las piensas, las sueñas, y luego, bueno, pues el material cuando se conforma te da una respuesta u otra. A mí, prefiero condenarme, que es un proceso en el que tuve muchas dudas, por muchas razones. También es un personaje, a mí me gusta, a mí es un personaje mayor, con dificultades motrices, por lo tanto eso ya te limita el modo de filmarla, pero realmente la formalización, invertí mucho en eso, digo, tengo que llegar al punto en que me convenza, y si no, no cierro la película, ya me puse en plan autora total. Cuando se habla del muerte de las autoras, digo, no, pues autora total, hasta que me convenza, no la cierro, arriesgo mucho y ahí va. Y creo que conseguí eso, esa sororidad entre la diversidad interna de los materiales. Me alegra que hables tanto de dinero. ¿Verdad? Porque es tan importante hablar de dinero y de cómo materializar las cosas. Claro. Me alegra muchísimo. Nos dicen que tenemos que ir terminando, con tristeza de mi alma, pero una breve, Mariona, venga, aprovechemos. No, realmente yo quiero preguntarte, hablabas de cuando la película te convenció. ¿Cuándo sabes tú que la película te ha convencido? Bueno, te convence en el montaje. En el montaje. Claro, y yo me paso las horas con la montadora, con Clara, y yo entraba a las 10 de la mañana y salía a las 8 de la tarde. Es un trabajo fordiano, es casi de cadena, ¿no? Es de cadena. Y además tengo que trabajar con gente que constantemente esté proclive a los cambios, ¿no? También en el rodaje. Muchas de las cosas en el rodaje aparecen en el propio rodaje. Ya en Nación aparecían muchas así en el propio rodaje. Y entonces no las quiero dejar escapar. Que cuando aparece digo, hoy ya trabajamos con equipos pequeños, ya sabemos que somos cine pobre. Entonces vamos a aprovechar que no necesitamos mucho dinero y que no tenemos un productor ahí diciéndonos que no puedes hacer la segunda parte del sur. Entonces vamos a hacerlo. Y en el montaje me pasa lo mismo. Vamos a echarle horas. Y yo Joao Botelho, un cineasta portugués con el que tuve mucha relación y que vino, bueno, mucha, y la primera película de él, Conversa Acabada, que era así, él vino a hacer una película con nosotros, con los alumnos y alumnas a Santiago en los años 90. Y en teoría entraba como coproductor Televisión de Galicia, bueno, lo que ponía era equipos, porque sabes que no ponen dinero nunca, bueno, en aquel momento. Y entonces él iba conmigo, Joao Botelho, y les decía, denme tiempo, y yo hago una buena película, no quiero otra cosa. Y yo digo, dadme tiempo en el montaje. Y acabamos haciendo un montaje que nos convenza. Mientras miraba lo que tenía el archivo que no podía comprar, lo que es terrible, aquello que tienes que ir reduciendo y que te interesa, lo que tienes que negociar hasta el final, cómo se comportan, y vas aprendiendo cómo se comportan diferentes instituciones. Por ejemplo, hay un comportamiento muy bueno en el INA francés, en el Institut Nacional del Audiovisuel, que es el gran archivo de toda la imagen en Francia, muy diferente a lo que es en España. Tenemos una precariedad en pensar que las imágenes sirven para otra cosa, ¿no? Es como acaparar todo. Aquí hay un sentido de acaparación, metro debajo de la mesa, que no se mueva de ahí, que se va a mantener muy calentito y que nadie lo vea. Bueno, es un poco esto. El tiempo es dinero también aquí, lamentablemente. Por eso.
Matías G. Rebolledo, Mariona Borul, gracias por estar en este podcast de urgencia. ¿Me dejas decir Encantadísimo. 2 segundos de una nota? 2 segundos. Adelante. No, que has mencionado a Manuel de Oliveira. Por favor, si alguien va a Porto, está la Casa de Serralves a nada. Es una visita extraordinaria como turistas, pero es que hay archivo de Manuel de Oliveira ahí de exposición permanente. O sea que, por favor, ya está. Simplemente eso. Y Prefiero condenarme se puede ver aquí, en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Se puede ver en las salas, cuando llegue a las salas. Y posteriormente se podrá ver en alguna plataforma amiga del cine independiente. Sí, 22 de noviembre es cuando llega a sala. Muy cerca ya, 22 de noviembre. Y por favor, apoyad el cine yendo a salas. Exactamente, También. exactamente. Gracias, Margarita Ledo, un placer enorme. Gracias a vosotras. Gracias. Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy bien, primera compás. No, no, soy a gustísimo, precioso.